Apple es experto en venderte productos que no sabías que te hacían falta y que terminas necesitando. Esta iPad mini es uno de esos productos milagros, dueño de un segmento sin rival. El iPad mini 6 reina sola. Hoy revisaremos todos los detalles para ver si este es el iPad que te conviene y algunos puntos de mejoras para que lo tomes en cuenta a la hora de decidir. Cuando dije que el iPad mini reinaba sola es por dos razones principales. La primera es que en este tamaño de pantalla 8.3 pulgadas no hay un rival a la altura de esta iPad mini 6. Y en cuanto a potencia tampoco, porque monta el poderoso chip A15 Bionic que la mayoría de los competidores con pantallas similares en tamaño, el procesador que montan está muy por debajo de lo que puede dar este procesador. Solo dos versiones de almacenamiento, 64 GB y 256. Falta la intermedia que a muchos nos gustaría que hubiese existido. La verdad es que el precio no es económico, es $499 y $699. Bastante caro si tienes en cuenta el tamaño y relativo si tienes en cuenta todos los beneficios que puedes tener con esta iPad mini 6. En Latinoamérica, si lanzo la pregunta ¿qué opinas del precio? Lo primero que me van a poner en los comentarios es con ese dinero me monto una PC gamer súper poderosa. Y si tienes dos neuronas bailando solitas ahí, con una soledad espantosa, con una tremenda depresión esas dos neuronas, lo primero que vas a poner en los comentarios es y corre Free Fire. Si no vas a poner ninguno de esos comentarios y quieres seguir enterándote de los beneficios de tener un iPad mini, no te muevas ahí. De los competidores he encontrado muy pocas opciones. Es la Lenovo de 8 pulgadas y la Samsung Galaxy A7 Lite. De ahí en fuera no hay una que le pueda asemejar a esta. Todos son de pantallas más grandes y tienen Snapdragon 8 generación 1, pero pantallas más grandes. Estoy hablando de pantallas de 8.3 pulgadas, señores. Diseño y ergonomía. Una de las cosas que destaca esta iPad es por el diseño también. Cuidado que en todos los productos de Apple no sorprende. Sigue las mismas líneas de diseño, bordes rectos de sus hermanos mayores, esquinas redondeadas, bordes bien en cuatro colores, morado, negro, parecido a un gris, rosa y un blanco aperlado, un blanco, ¿cómo le llaman ellos? Blanco estelar. Una de mis cosas preferidas es el agarre. Bueno, si tienes la mano un poco chica no lo vas a poder agarrar, pero para sostener una tablet es perfecto el tamaño de 8.3 pulgadas. La verdad es que es muy ergonómica, puedes pasar mucho tiempo con ella en la mano y no te cansas la mano. Es un deleite por donde quiera que lo mires en cuanto a diseño. No hay nada que Apple no tome en cuenta y todos los detalles están perfectamente cuidados. Tiene botón de subir y bajar volumen aquí arriba, el botón de encendido y apagado que funciona para la huella digital, dos bocinas de este lado, dos bocinas del otro. Aquí tiene el cargador USB-C que te va a facilitar la vida porque funciona con todo lo que tengas de otras marcas. Aquí tienes el conector para el puerto de imán, que ahí va el Apple Pencil, como pueden ver aquí, así. Y de este otro lado está plana totalmente. Cámaras, que no es la principal razón por la que compras un iPad. Cuando compras un celular, enseguida el módulo de cámara se vuelve la principal razón, una de las principales razones para comprarlo. En el caso del iPad, con que tenga una cámara decente es más que suficiente. Esta monta una única cámara trasera de 12 megapíxeles, gran angular y apertura f.8 que tiene 5x de aumento, lo que te va a permitir escanear documentos, tomar una foto, video a 4K a 30 y 60 frames por segundo. La cámara frontal es de 12 megapíxeles, ultra gran angular, el ángulo de visión es 122 grados, suficiente para que tengas mucha información en la toma. Te puede hacer seguimiento cuando estás en videollamada por FaceTime, no funciona en todas las aplicaciones, que te permite siempre estar encuadrado. La apertura es de 2.4 y solo graba a 1080p, a 25, 30 y 60 frames por segundo. Ya les voy a dejar una muestra de cómo se ve el video con la cámara frontal y la cámara trasera, algunas muestras de fotos para que ustedes tengan idea de qué van a obtener. Tampoco es para aventar cohetes, pero cumple, que es lo que estamos buscando siempre con las cámaras de las tablets. Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Y esta es una muestra del video y el audio que pueden obtener grabando directamente con la cámara frontal del iPad mini 6.
Solo puedes grabar a 1080p a 30 y 60 frames por segundo. La verdad que es suficiente para la mayoría de las ocasiones. Con tener una buena iluminación estás del otro lado. 1080p es una buena calidad para la cámara frontal. El ángulo de visión es de 122, es bastante amplio. Lo voy a poner ahora al máximo para que vean cuánto abarca de la toma. Y este ya es con el máximo de ángulo de visión, que 122 grados es suficiente para que tengas mucha información en la toma. Tiene corrección esférica porque no se nota tanto la distorsión en los bordes sobre todo, pero bueno, como ven la calidad de la imagen y el audio que sale de esta iPad mini 6. La pantalla, que es una de las cosas que generó más controversia por los bordes que si bien los bordes son mucho menores que la versión anterior, el iPad mini 5, sí mantienen unos bordes considerables. Algo que ha sido muy criticado en esta iPad mini, pero tienen un sentido. No es que Apple sea incapaz de hacer pantallas sin borde. Ya vemos los iPhone que no tienen casi borde, pero en el caso este tiene un sentido de que tú te puedas tomarla con las dos manos y no des toques accidentales. Hay otras tablets de la competencia que tienen los bordes muy reducidos, pero en esta la verdad es que se justifican. Hay cosas que tienen que mejorar, como todos los productos de todas las marcas, pero la verdad que los bordes son una de las cosas que ya no notas cuando lo tienes enfrente. La reflectividad de esta pantalla es bastante baja. Esto lo vas a notar muchísimo cuando lees en la aplicación de lectura. Esta iPad mini 6 es compatible con el Pencil de segunda generación, que para mí, desde mi punto de vista, no es esencial en un dispositivo de este tamaño. Honestamente, se justifica más su uso en dispositivos más grandes, en tablets más grandes. Por lo general, no terminas usándolo tanto. Si eres de los que suele tomar nota, porque este es un dispositivo por el tamaño y la ergonomía que se presta para tomar nota, o subrayar cuando estás leyendo, o hacer sketches de algo, de alguna foto, tomar notas sobre una foto, vale la pena. Si ya asumiste que no vas a ser el dibujante que el mundo está esperando, ni el que te venden las marcas, y solo vas a hacer garabatos de vez en cuando, pues te puedes ahorrar el Apple Pencil, que vale $129, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, a un precio desorbitante. Es divertido como muchos de los que hicieron review al principio de esta iPad mini con el Apple Pencil decían que para dibujar estaba increíble y tú veías cómo estaban haciendo los dibujos y los bocetos son de niños chiquitos. Asume que si a tu edad ya no aprendiste a dibujar, no vas a aprender a hacerlo y te puedes ahorrar $129. En cuanto al software no hay mucha novedad. La verdad es que es la misma variante de todas las tablets que tiene la compañía. La multitarea no es la mejor del mundo, pero es algo que te facilita tener dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Otra aplicación que acaban de hacer, que es como para sketches colaborativa, la Freeform, que la verdad es que a poco le vas agarrando la utilidad. Yo por lo menos ahora no le veo la utilidad, pero hay gente que sí, para sketches, para poner, no sé, un flujo de trabajo te va a servir. Tiene soporte para display externo. Al tener conexión USB-C se lo puedes conectar a cualquier display que tenga y la verdad es que ahí cambia totalmente, porque ahí le conectas un teclado, un mouse y vas a usarla como si fuera una computadora. En cuanto a potencia está más que sobrada. Ya dijimos que monta el chip A15 Bionic. Es como poner en un Fiat el motor de un Lamborghini. Más que sobrado. Yo honestamente no entiendo la razón para poner un chip tan potente en una iPad tan chiquita, pero la verdad que todo fluye. CPU de 6 núcleos, 2 de rendimiento y 4 de eficiencia, lo que te va a garantizar una batería de mayor duración y es 40% más rápida que el modelo anterior. De GPU son 5 núcleos, 16 de ingeniería neuronal que te va a facilitar el aprendizaje y es un 80% más rápida en procesamiento gráfico. Es una barbaridad de potente. Si ponemos algún benchmark sintéticos como Geekbench, en single core y en multicore le da 2 patadas al Snapdragon 8 generación 1. La verdad es que es un chip súper sobrado para un tamaño de tableta como este. Si tomamos en cuenta el benchmark de Antutu 9, el Snapdragon le da un arrastroncito, es como un 15% más potente que este, pero recuerden, son benchmarks que son sintéticos. En la vida real, esta es un iPad que vas a poder jugar, vas a poder diseñar, vas a poder editar video y no se va a sentir la carga en el flujo de trabajo. Batería de litio recargable de 19 watts hora, 19.3. Trae un cargador de 20 watts en la caja, algo que se me hizo raro porque normalmente ya le están quitando todos los cargadores y vas a poder consumir de 10 a 11 horas dependiendo de
el uso que le des, navegar por internet, consumir video, te da entre 9 y 10 horas en la práctica, suficiente para todo lo que tengas que hacer. En cuanto al puerto de carga, ya vimos USB-C, que este es el futuro para la marca, más por obligación que por voluntad propia, porque en Europa ya es obligatorio que tengan esto, y esto te va a facilitar que todas las conexiones que tengan de USB-C te sean útiles en esta iPad mini 6. Ventajas de tenerla y la razón por la que deberías comprarla. La primera ventaja, y es la más evidente, el tamaño y la ergonomía. Los bordes rectos hacen que el agarre sea perfecto con una mano. Es un dispositivo que cabe en cualquier lado, la puedes llevar contigo, las otras también la puedes llevar porque tampoco son un camión, pero esta se nota más como un dispositivo mucho más cercano, mucho más personal, por decirlo de alguna manera. Esta se convierte en tu dispositivo, en tu extensión del iPhone. ¿Por qué? Porque no va a ser un sustituto de tu laptop, va a ser como un complemento de tu iPhone. Cuando llegues a casa vas a poder usarla todo el tiempo para leer, consumir contenido, consumir videos, editar un poco, ver fotos, hacer muchísimas cosas. Si dejas tu iPhone al lado, te permite relajarte un poco y esta es perfecta. Puedes tenerla durante horas con una mano, con las dos manos es increíblemente cómoda porque puedes alcanzar cualquier control que necesites tocar en la pantalla. La verdad es que disfrutas el tamaño y la ergonomía, el agarre por los bordes rectos es perfecto. La segunda razón, potencia más que sobrada. Con el chip A15 Bionic vas a tener suficiente potencia para editar videos 4K, editar fotos en Lightroom, hacer todo lo que tú quieras, jugar todos los juegos más complejos que puedas en esta mini iPad, vas a poder sin ningún problema. Otro punto a considerar, si eres lector de libros electrónicos, este es el tamaño de pantalla perfecto para leer tu ebook. Es otro boleto leer con un dispositivo tan ergonómico. Otra razón, consumir contenido con esta pantalla está a otro nivel. Es el dispositivo, como les dije anteriormente, más personal que puedas tener. Otro punto a destacar es la compatibilidad y accesorios disponibles para este dispositivo. El Apple Pencil, pese a no ser imprescindible, te va a facilitar muchas tareas y va a depender de cada usuario. Y todos los accesorios de Apple y de otras casas fabricantes que te hacen sacarle el máximo partido a este diminuto dispositivo. Y el último, para jugar, una pantalla de este tamaño para jugar, los juegos disponibles en Apple, los que están ahí, que la verdad es que para un jugador intermedio es más que suficiente. Aquí, con esta pantalla, el control con los dos dedos de la manipulación es otro boleto, lo vas a disfrutar muchísimo. Puntos en contra, el precio es lo primero a destacar, porque la verdad es que aunque sea un dispositivo potente, tenga todas las ventajas que le dije, 499, 699 es suficientemente caro para que te puedas comprar otro dispositivo. Si no te duele el codo, pues este es un dispositivo para ti. La verdad es que es un dispositivo caro. La otra desventaja es que solamente tienes dos capacidades disponibles. 64, que para mí se queda muy corto en esta era de los videos 4K, y 256. Es verdad que puedes utilizar el iCloud o todos los servicios de almacenamiento en la nube, pero de entrada falta la versión intermedia o la versión más alta de 512 GB para los más atascados. Otro punto en contra que yo lo veo como desventaja, sobre todo cuando tienes la versión apaisada no lo tienes tan en cuenta, pero cuando tienes la versión vertical se nota más el aire que hay a los lados de la pantalla, que tiene su razón, pero a mí me vale. Debería ser capaz de extender un poquito más el layout de las aplicaciones y que se vean un poco más grandes los iconos, pero ese es mi punto de vista. Y otro punto en contra, la multitareas. Es efectiva tener dos aplicaciones, pero está muy por debajo de la competencia, que puedes tener ventana flotante, varias aplicaciones. La verdad es que está muy por delante las tabletas de Android en cuanto a la multitarea. Seamos objetivos, señores. En multitarea con tener dos aplicaciones basta. Pero hay gente atascada que quiere tener 3, 4, 5 y la verdad es que con esto no es lo más cómodo del mundo. En resumen, señores, el iPad mini no es un dispositivo que va a sustituir ninguno de los que ya tienes, ni tu laptop ni tu iPhone. Es un complemento para tu ecosistema. Más bien para mí se me haría como un complemento, una extensión de tu iPhone, porque te va a permitir desprenderte un poco de tu iPhone cuando llegues a la casa, consumir contenido, interactuar con redes sociales, con lo que quieras, desde un dispositivo con una pantalla más grande, que vas a poder leer, ver videos a 4K, ver videos en YouTube, tomar notas, leer ebooks. Vas a poder sacar mucho partido que en una pantalla como la del iPhone, incluso el 14 Pro Max, no es tan cómodo. En fin, señores, si vas a consumir contenido y prefieres consumir contenido en una pantalla más grande que sea ergonómica, esta es la opción para ti. Si eres fan de la manzana, lo vas a pensar un poquito, pero no te va a doler el codo. Y si has probado ya las iPad mini
en anteriores ocasiones, este es el dispositivo que se va a adaptar a ti. Las iPads más grandes sí tienen más pantalla, pero tienen el inconveniente de que son pesadas y a la hora de consumir contenido no son tan cómodas. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre el iPad mini 6, que les haya ayudado a aclarar alguna duda si tenían en mente poder comprarla. Yo, como usuario Apple, te la recomiendo totalmente. Si les fue de utilidad el video, les pido dejar un like, comentar si hay algo que quieran preguntar y compartir con sus amigos para que YouTube lo recomiende. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.